Y es el momento de recibir la visita de un amigo, de un colaborador con mucha frecuencia de este espacio y hoy servidor público, político a tiempo completo, ingeniero eléctrico, viene también en su condición no solo de director general en materia de una de las principales distribuidoras del servicio eléctrico del país, sino también como presidente del partido País Posible, uno de los voceros destacados de esta administración. Y sobre todo un amigo nuestro, porque si digo Milton Teófilo Morrison, Milton Morrison, está con nosotros. Damos los buenos días y bienvenido a este Gobierno de la Mañana, esta Z101. Bueno, muy buenos días, José Luis, queridos amigos todos. Para mí, tal como tú señalas, es un gran placer y un honor siempre estar aquí en esta cabina tan prestigiosa. Contigo se te puede hablar no solo de generación eléctrica, de resistencias, de todo lo que tiene que ver con la distribución que es un reto importantísimo, sino también de otros aspectos de la política local. Quiero empezar, y le voy a ir a pedir disculpas a los compañeros, alterando un poco el orden. En este momento hay un llamado a protesta, sea cual sea la respuesta del llamado a protesta. Tu opinión sobre lo que esto significa en un momento en que el gobierno va cursando hacia completar 2 años y donde ciertos segmentos después de la sociedad entienden que ya es el momento de utilizar ese tipo de vehículo. ¿Qué te parece? Sí, mira, indudablemente que el ver esta manifestación que se ha hecho en 14 provincias del Cibao, o que se quiere materializar un supuesto descontento, y digo así, lo explicaré, con la población, es algo totalmente insensato. Cualquier liderazgo, sea político, social, comunitario, que esté detrás de esta movilización, realmente está demostrando que es indolente a la misma población. Y lo explico. Miren, lo que está ocurriendo en República Dominicana en términos que tienen que ver con muchas de las demandas que ellos hacen ahí, ellos saben muy bien que no es propio de las ejecutorias del actual gobierno. Ellos saben muy bien que nosotros venimos de atravesar una crisis de la pandemia que paralizó el país por casi 2 años. Y de esa manera la economía se afectó, y también en términos internacionales, con una guerra que tenemos, ha generado lo siguiente, y con esto voy. En los Estados Unidos se están registrando los niveles inflacionarios más altos de las últimas décadas. En los Estados Unidos se están reflejando los niveles de aumento de combustible más altos de los últimos años. También en la electricidad. En Inglaterra y Bruselas la electricidad aumentó 8 veces el valor. En Alemania En Alemania también ha sido devastador. En España, en todo el continente, y en República Dominicana, que somos una isla, que ha pasado. También se han reflejado los embates de una crisis económica global que no la ha producido el gobierno de Luis Abinader, y todo lo contrario. Luis Abinader lo que ha salido es a dar respuesta a muchas de esas demandas sociales, generando subsidios, aumento, por ejemplo, de la cantidad de beneficiarios en la tarjeta Supérate, previendo y conteniendo el aumento de los combustibles con más de 9,000 millones de pesos que se han tenido que poner para que el combustible no aumente. ¿Del dinero de él o de nosotros? Del Estado Dominicano. No, de los contribuyentes. Eso mismo, el Estado Dominicano. Pero dime de los contribuyentes. El Estado Dominicano. No me marees con eso, no es del Estado. De los contribuyentes. De nosotros, claro, que pagamos impuestos. Así es, Nayib. Oye esto. Gracias. Claro, de nosotros los que pagamos impuestos. Por eso él, en su rol de presidente y administrador del Estado, que lo está haciendo de manera eficiente, colocando los recursos de manera eficiente, ha tomado el dinero de los contribuyentes para paliar ese aumento de los combustibles con más de 9,000 millones, y por eso nosotros tenemos un combustible que está más barato que lo mismo Estados Unidos, que Puerto Rico, y una electricidad, porque hay un gobierno que le duele a la gente. Entonces, hacer un llamado a huelga y patrocinado por sectores políticos insensatos que conocen bien la realidad, es hacerle un flaco servicio a la democracia dominicana. Al margen de la convocatoria a huelga para el día de hoy en 14 provincias, y por 24 horas y por 48 horas en la provincia de Duarte, de acuerdo a lo que se ha dicho. Independientemente de eso, tú dijiste algo cuando hacías la introducción en el programa de un supuesto desencanto. Entonces, hay un supuesto desencanto en la población que tiene que pagar artículos de la canasta básica más caros, que tiene que pagar un transporte más caro. Si generaliza el supuesto desencanto, pero para saca de contexto. pero para que me lo expliques. Déjame terminar. Te voy a explicar. Si me dejas terminar, te lo puedes explicar. Te voy a explicar. Entonces,
que tiene que pagar un transporte más caro, que tiene que pagar servicios más caros, que se queja por el desmejoramiento de servicios como el 911, entre otros tantos problemas que tiene que enfrentar el ciudadano dominicano, la inseguridad, todo eso. Tú estás hablando de un supuesto desencanto. Sí, mira, el desencanto supuesto es de los sectores que están detrás de la convocatoria de esa huelga, que ellos saben muy bien que las acciones que se están produciendo en términos de la economía nada tienen que ver con acciones de este gobierno, que ha sido el gobierno más eficiente y transparente que ha tenido en 2 años, en los últimos años, la República Dominicana, y todo el mundo eso lo sabe. ¿Qué está pasando? No es culpa del PLD. Ahora, los sectores y los partidos de oposición son los que tienen el supuesto desencanto. Ahora, ¿qué ha pasado con la gente? 300,000 dominicanos han recibido una tarjeta de Supérate y se ha ampliado no solo en cantidad, sino en la cantidad de dinero que se le pone a la tarjeta. También este es el único gobierno, y el presidente Abinader es la persona que ha hecho 18 aumentos salariales a sectores fundamentales de la economía que anteriormente no se le había hecho ese reajuste. Y cuando tú te pones a ver, hay un gobierno que, por eso yo digo, la gente tiene que saber que está interesado en que esos servicios, esos productos que de una u otra manera están en otros países golpeando de manera agresiva a los ciudadanos, que aquí el golpe sea mucho menor. Pero eso es Nayib. Los supuestos desencantos es de los que están detrás de eso. Ahora, el pueblo dominicano sensato y la gente, yo no me refiero de que es supuesto, porque obviamente se ha reflejado y hay niveles de inflación, hay niveles que es imposible que un gobierno pare, porque ¿qué tiene que ver el presidente Abinader con que ahora Rusia y Ucrania estén en una guerra y dispare con el trigo, el sorgo y los insumos primarios que condicionan a la canasta familiar se alteren? ¿Qué tiene que ver con que el tema del petróleo aumente y que en Puerto Rico, que tienen ahora, están al grito, y que en los Estados Unidos y que en Inglaterra y todo aumente el combustible, nosotros no producimos petróleo? Y el tema de la electricidad, si ustedes supieran que en términos relativos el aumento que ha tenido la tarifa eléctrica aquí es mucho menor en comparación con otros países. Vuelvo y le digo, en Bruselas el precio del megavatio hora en el mercado eléctrico, que estaba hace 12 meses en 54 euros, hoy en día está en 477, 8 veces ha aumentado. Entonces, no es que estoy diciendo que mal de mucho, consuelo de todos, lo que estoy simplemente señalando a esos sectores que están allá, que se están dejando provocar por unos políticos insensatos que tienen conocimiento para una cosa, pero para otra entonces no tienen conocimiento. No se dejen provocar, no salgan a las calles, quédense en sus casas y sepan que hay un presidente que les duele a los dominicanos y está trabajando por todos. Saludos nuevamente, Morrison. Mira, yo me gustaría enfocar el tema de dos aspectos. Primero, ha habido un desmonte del subsidio eléctrico. Estamos hablando de incremento de la tarifa eléctrica, pero por otro lado, el incremento de las pérdidas, sobre todo en Edesur, que estaba en un 28% en el año 2020 y que hoy ronda cerca del 34%. No, es un dato erróneo. No. En Edesur eso no son datos de Edesur. ¿Cuál es? No, pero termina ahí. Sí, para que me explique. El hecho de que la pérdida en Edesur han aumentado, tal vez no en ese nivel de proporción, porque me corrijo, toda la distribuidora. Sí. Lo que implica que Edesur no haya reflejado pérdida. Entonces me gustaría ver cómo poder compensar una cosa como otra. Por un lado tenemos un incremento de la tarifa eléctrica como resultado del desmonte, y por otro lado pérdida por el sistema de distribución que tenemos, pérdida por baja potencia, pérdida por un sistema de transformadores a veces que provocan una serie de averías, y nos gustaría ese enfoque, qué está haciendo Edesur para reducir sus pérdidas y cómo va a impactar el incremento de la tarifa eléctrica a los sectores de clase media, baja, sobre todo porque estamos hablando de que los más afectados son los que tienen el subsidio, que abarca hasta los 600 kilos. Sí. Mira, lo primero te señalo, los números de las pérdidas que estabas señalando
no corresponden a la empresa Edesur. Quizá el 33% y que bajan al 28% es de manera global. Y sobre todo la noticia es que han reducido en términos globales la pérdida de energía entre las 3 distribuidoras. Ahora, ¿qué pasa? Déjenme decirle algo y que me escuche el pueblo dominicano. Lo que llaman pérdida de energía en el sector eléctrico dominicano, ahora en este gobierno de Abinader es que se puede saber cuáles son las pérdidas reales. En los gobiernos anteriores, lo digo yo de manera responsable y que me rebate el que quiera, que las pérdidas no eran reales. Tú no puedes hablar de pérdida de energía cuando tú no suministras el 100% de la energía ni cubres la demanda. En este gobierno del presidente Abinader, nosotros estamos supliendo en promedio, desde que llegamos en agosto del 2020, el 98.5% de la energía. ¿Qué pasa? Que cuando tú suministras toda la energía que se te demanda, entonces ahí tú ves realmente cuáles son los niveles de pérdida. En términos relativos, ahora en esta administración hay menos pérdidas que lo que había antes. Antes habían apagones programados llamados gestión de demanda que le daban apagones a los sectores y eso hace que baje las pérdidas. Porque cuando tú das apagones, las pérdidas bajan. ¿Qué es la pérdida? Las pérdidas, como la quieren ver y se discute, es la relación entre la compra de energía a los generadores y la facturación de las empresas. Exacto. Si yo compro menos energía porque doy más apagones, el índice de pérdida me baja. Entonces, en los gobiernos anteriores, las pérdidas eran más bajas porque daban menos energía. Promedio de demanda, de cobertura de demanda, de abastecimiento, 84%. En los gobiernos anteriores. En el actual gobierno, en casi 2 años, 98.5%. Entonces, si nosotros vamos a equiparar o más bien a comparar una situación con otra, debemos entonces comparar manzana con pera, no comparar manzana con manzana, no manzana con pera. Es decir, si nosotros llevamos el nivel de abastecimiento que había anteriormente y calculamos esas pérdidas, ustedes van a ver que los niveles de pérdida ahora son ligeramente menor. Pero hay un elemento, discúlpame sí, que te interrumpa ahí, y yo estoy de acuerdo contigo, obviamente, si tú suple la demanda completa del mercado, sí. Aquí hay unas pérdidas que se generan. Al margen de eso, Morrison, sí, y tú lo sabes, que es la pérdida por el deterioro de la línea de distribución. Obviamente. Lo que tú compras, óyeme bien, lo que tú le compras a un generador no es lo que te llega a ti como distribuidor. Y esa pérdida porque no hay una rehabilitación de líneas, porque hay bancos de transformadores deteriorados, por una serie de razones que representa cerca del 30%, aparte del tema de la facturación. Ya. Porque una cosa es eso, otra cosa es la facturación. Y se supone que como resultado de la cobertura del 100%, ustedes han incrementado el nivel de facturación. Claro. Como resultado de eso. Claro. Parto yo de ese criterio. Sí, mira, hay una realidad. En los niveles de pérdida entre el generador y la distribuidora, o sea, teniendo la transmisión como intermediario, son muy bajos y están en los promedios. La transmisión no tiene esos grandes problemas. Las pérdidas fundamentalmente están más aguas abajo. Las pérdidas no técnicas y las técnicas. No le voy a mentir. Las redes de distribución en la República Dominicana necesitan todavía mucha inversión porque no son tan robustas. Tú tienes razón ahí en ese aspecto. Hay una cantidad de energía que se pierde por unas redes de distribución que necesitan muchos niveles de mantenimiento y necesitan muchos niveles de mejora en la calidad de los productos utilizados. Ahora, ¿es un problema de este gobierno? No, es un problema de 20 y 30 años del sistema eléctrico dominicano que nosotros estamos tratando de resolver ahora. Lo otro es que tiene que ver con las pérdidas no técnicas. Señores, las pérdidas no técnicas es el robo de energía, es el no pago de la electricidad. Miren, es muy fácil, y yo se lo digo, y le estoy hablando en el rol como director general de Edesur, que veo el día a día la realidad. Y lo veía también desde otro aspecto cuando estaba jugando mi rol ya en el sector privado, que veía las cosas diferentes. La realidad es lo siguiente, es muy bonito hablar de pérdidas, pero las pérdidas de energía por no pago de la electricidad y robo es una responsabilidad ciudadana, no solo de la distribuidora. Y ustedes dirán, ¿cómo responsabilidad ciudadana? Sí, porque hay gente que contribuye al robo de la energía por omisión
y porque ve al vecino, porque ve al comerciante, porque ve al colmadero que se roba la electricidad, porque es el que le paga al brigadista, al contratista, al empleado que soborna para que le conecte de manera indirecta. Es el empresario, el industrial que prefiere cogerse la energía que pagarla con la factura que le llegue. Entonces, hay una responsabilidad ciudadana de tema de conciencia, de hacer lo correcto cuando nadie te ve, porque la distribuidora no puede tener un supervisor, 1 millón de supervisores, porque yo tengo 1 millón de clientes. Entonces, hacer lo correcto cuando nadie te ve es una responsabilidad ciudadana, no de la distribuidora. Ahora, nosotros, nuestro trabajo es salir y trabajar de manera más eficiente. Que podemos hacerlo mejor, pero claro que sí. Que estamos trabajando, que estamos a un nivel óptimo. No es verdad que estamos a un nivel óptimo. Las empresas distribuidoras necesitan seguir eficientizándose, necesitan seguir trabajando, necesitamos invertir más. Esa es la realidad. ¿Que estamos haciendo nuestro esfuerzo? Lo estamos haciendo. Ahora, necesitamos que la gente nos ayude a vencer las pérdidas también. Susana Gotro de Win. Morrison, bien, ciertamente las administraciones anteriores tenían una gestión de demanda. Es también una visión de administración, hasta dónde es responsable que el gobierno, la administración que tú sirves, haya abierto el suministro de energía a clientes, a personas, a usuarios que no eran clientes. Eso también es una visión. Ciertamente los programas de gestión de demanda son un criterio de reducción de pérdida que yo diría que es bastante justo. Me interesaría saber en cuánto ha incrementado tu administración de DESUR los niveles de cobranza y la incorporación de clientes al ciclo comercial, que definitivamente es la expresión de reducción de pérdida. ¿Y cómo están ustedes en la inversión en redes, la topología de la red, para mejorar la sustitución de medidores y demás? Porque por primera vez hemos escuchado en el área de concesión de DESUR gente protestando porque no le han resuelto las órdenes de servicio a tiempo, porque no le han puesto... Susana. Sí, por primera vez. Yo he vivido en República Dominicana y eso, por primera vez, eso tiene años así. No, EDESUR, en EDESUR, la resolución de órdenes de servicios se ha deteriorado. Sé que no es tu culpa, porque sé que no te dan los recursos suficientes con la unificación. No voy a entrar ahí. Y sé que toda la carga de la mejora del sistema está sobre la empresa que mejor gestión tiene, que es la tuya. Pero quisiera saber cómo te están dando los recursos, cómo han bajado los niveles cómo han aumentado los niveles de cobranza, incorporación al ciclo comercial, que habidas cuenta es la forma de... Excelente, muy buena pregunta. Mira, y además reflexiones que nos obligan a algo. El tema de suministrar el 100% de la demanda, digámoslo así, que no es 100%. 98.5, 99% de la demanda surge de dos factores. Primero, el deseo del presidente, que entendió que hay que romper el círculo vicioso que existía, en el sentido que la distribuidora decían, yo no te doy energía porque tú no me pagas, y el cliente o el usuario o cliente decía, yo no te pago porque tú no me das energía. Ahí había que romper eso. Y dijimos, bueno, aquí hay que darle energía a la gente para tener la autoridad moral de poder salir a cobrar, porque decía, pero yo te la estoy dando, entonces tú te la quieres coger. Entonces, eso es el segundo factor, la pandemia, Susana. Recuérdate, y lo voy a decir de manera responsable, cuando nosotros llegamos de Sur, la llave se abrió porque la gente estaba en la casa. Los sistemas hasta prepago que tenía que pagar, no se le cobró durante 3 meses. Yo encontré una deuda de casi 800 millones nada más en la parte de prepago que no se pudo cobrar porque se le abrió la llave, porque la pandemia obligó al confinamiento. No nos olvidemos que eso hace 1 año y pico, al confinamiento, y la gente necesitaba el servicio. Cuando nosotros llegamos, ¿a qué nos enfrentamos? A un año escolar virtual. ¿Cómo era el año escolar virtual? En televisión y en radio las clases. ¿Qué había que hacer? Darle energía, porque la gente necesitaba en su casa el radio y la televisión encendida y la computadora. Entonces, ahí arrancó todo. La combinación de la visión del presidente de que a la gente hay que darle energía, y segundo, la obligación de la pandemia, que los dominicanos y los seres humanos nos acostumbramos rápido a lo bueno. Ahora, ¿quién desmonta a la gente? Dice que le vamos a dar apagones después que tú le has dado casi 1 año y medio de energía continua. Entonces, fue eso.
la obligación de una realidad más la decisión de una visión de romper un esquema histórico. Con relación a la cobranza y los clientes, miren, no me crean a mí, hay una página en el Ministerio de Energía y Minas donde están las partes estadísticas de eso. Si usted se va ahí y mira el caso de Edesur, va a ver que nosotros, en términos de esas pérdidas comerciales, y te lo voy a mandar ahorita a tu WhatsApp para que tú veas, pero no quiero que me crean a mí, vayan a esa página y verifiquen lo que yo le voy a decir. Edesur, que me preguntaste, ¿verdad?, en el caso particular, nosotros respecto al año pasado y el año anterior, redujimos las pérdidas comerciales. Las pérdidas están, aunque las otras pérdidas a las que nos referíamos ahorita, dicen que pueden subir, pero tú que conoces bien el sector y trabajaste y has trabajado, la gente no sabe, pero Susana es una de las personas que más conoce del sector. Ella lo demuestra con su conocimiento, pero no conoce por teoría, sino que ella ha estado ahí. Doy fe que dejó su huella. En el fuego. Ella ha estado en medio del fuego, en diferentes funciones, tanto en el Ministerio de Energía y Minas, en la misma distribuidora en Edesur y en muchísimos otros lugares. Entonces, ella sabe muy bien lo que yo le digo. Nosotros, mírenlo ahí, hemos aumentado las cobranzas, hemos aumentado la facturación, rompimos récord de cobranza el año pasado. Rompimos, la distribuidora nunca habían cobrado más de, no habían llegado nunca a 3.400 millones de pesos cobrados en un mes, y ya nosotros eso lo hemos logrado, en 2 ocasiones lo hemos hecho. Entonces, los clientes también estamos aumentando. ¿Que hay una crisis en términos de los materiales? Sí, es cierto. Yo de manera responsable lo digo. Hay un problema porque es que la pandemia generó retraso, aumento en los fletes, retraso en el tema del transporte marítimo, que obligó a lo siguiente, oigan esto. Nosotros hicimos licitaciones de compra de energía del año pasado, que por el cambio de los precios, la inflación, aumento de flete, qué sé yo qué, ya el suplidor que ganó una licitación, los números le cambiaron. Y curva de aprendizaje. Y una gente dice, no, factores. Oye, y yo lo entiendo a tu suplidor que diga, pero ven acá, yo tengo que suplir esto que me cuesta 100 pesos, pero ahora me cuesta 120 y yo voy a perder 20 ahora. Oigan, y algunos hasta están dispuestos a que le cobren la penalidad. Prefieren perder 5 a perder 20 por el otro. Es un factor. Cuando cambian los suplidores, entonces la cosa se complica. Entonces, ese es un tema. Y lo otro, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con el retraso en el mantenimiento. Entonces, crisis de temas de materiales siempre ha habido, pero ahora la pandemia ha intensificado. Nosotros, en términos de la orden de servicio, bueno, tú conoces muy bien, habría que ver los números. Yo no voy a desmeritar ni a querer corregir algo, vamos a ver los números en términos de lo que es la satisfacción del cliente ahora y después, pero es un tema que podemos verlo ya tú y yo más despacio. Julieta. Gracias, José Luis. Ingeniero Morrison, usted hablaba de que se está sirviendo un 98.5% de la población en la demanda. Sí. De ese 98.5%, ¿qué porcentaje corresponde al distrito, que es el sector? Exacto. Y también ese aumento de la cobranza me lleva a pensar lo siguiente. Bueno, la clase media siempre ha pagado, porque si no paga le cortan. Si se aumentó esa cobranza, ¿a qué sectores realmente que ha impactado? ¿A los sectores de abajo, a los de abajo, a los que están en los barrios? ¿Cuál es la situación con ese sector? Sí, ¿y en qué ese aumento de la cobranza sí ha sido impactado por ese sector? Sí, mira, buena pregunta, Julieta. Hay una combinación. Lo primero, tú has mencionado el tema del distrito. Cuando nosotros en la división territorial en Edesur Dominicana, cuando hablamos del distrito y pensamos en el distrito sur, esa es la crema innata en términos de la facturación y el cobro, porque ahí los niveles de facturación y cobranza sobrepasan el 100%. O sea, tú facturas una cosa y terminas cobrando más del 100%, porque ahí hay una capacidad económica. Además, es donde están los niveles de redes en mejores condiciones, donde tenemos mayor cantidad de medidores a telemedición. Índice de desarrollo humano está más alto. Hay un tema y la gente tiene mayor capacidad de pago. ¿Que hay pérdidas? ¿Que hay robos? Sí, pero es mínimo. Ahora, las pérdidas ahí compiten con esquemas, por ejemplo, que se habla mucho el caso de CEPEN, que tiene niveles de pérdida bajo. En el Distrito Sur yo tengo pérdida también baja, con miles y miles de clientes y todo. Ahora,
¿Dónde se va deteriorando el tema? Un poquito ya cuando tú te vas saliendo del distrito. Cuando ya tú te mueves hacia San Cristóbal, desde San Cristóbal para allá, nosotros tenemos niveles altos, en Baní, etcétera. Ahora, en Barahona. Ahora, ¿qué sucede? Eso tiene mucho que ver con el tema de la inversión en las redes. Nosotros tenemos que seguir rehabilitando, conectando la gente al sistema. Y te voy a decir algo, Julieta, el pobre es buena paga. Y ustedes dirán, ¿cómo se? Sí. La gente de clase baja son los que dicen, yo pago, y la gente hace su esfuerzo. Ese estigma de que el pobre que no paga, eso es mentira. Paga más fácil que ciertos grupos. Por favor, así mismo. Que ciertos grupos empresariales. Hay grupos y sectores sociales que son más propensos a evadir una responsabilidad porque tienen mecanismos de lograr esa evasión que sectores populares. Entonces yo no puedo venir a decir aquí una cosa por otra. Yo he comprobado que el ser pobre no implica ser mala paga. Aquí la gente, tú le pones un medidor y te paga. Ahora, hay una responsabilidad de la distribuidora, que decía muy bien Susana, nosotros necesitamos más recursos, porque si tú no inviertes y las inversiones se nos han caído, porque no hay dinero, entonces si tú no inviertes, tú no puedes lograr los resultados que tú quieres. Entonces esperamos que ahora las cosas sigan mejorando. Ingeniero Morrison, con su permiso, vamos a hacer una pausa breve para retomar las preguntas sobre tanto este tema como otros más que queremos tratar con usted en esta visita al gobierno de la mañana de la Z101. Llévatelo, Cundo. A las 10:21 en este gobierno de la mañana Z101 tenemos la entrevista con el ingeniero Milton Morrison, quien además de hablarnos de las operaciones de las empresas distribuidoras, especialmente de Sur, así como también del tema eléctrico en general, pues queremos, y ahí vamos de manera directa con nuestra pregunta, hablar también en términos políticos. Morrison preside un partido que en esta oportunidad, digamos, fue aliado en el pasado escenario electoral. Nos gustaría saber, Milton, ¿cuál es la visión de País Posible? ¿Cuál es tu visión de cara a un 2024 donde las cosas parecen estar, a mí me parecen muy claras? Un presidente que tiene la posibilidad, según la Constitución, de repostularse. En el caso del partido Fuerza del Pueblo, yo creo que no hay que ser muy avesado ni muy profundo para saber cuál es su candidato presidencial, es lo que creemos. ¿Tú crees? Esto estará claro. No hay que ser muy estará claro eso. Lo otro es un partido de la Liberación Dominicana que tal vez sí tendrá el reto más importante al elegir en una serie de aspirantes. En ese sentido, ¿cómo se ven los llamados partidos emergentes? ¿Cómo se ven, digamos, las marcas electorales que tienen menos tiempo en el sistema? ¿Cómo es el caso de la que presides, de la que diriges? ¿Cuál es tu visión de cara, pues, a este próximo torneo electoral? Dice mucha gente que falta mucho, pero en República Dominicana no hay descanso de la campaña. Así es. Mira, José Luis, nosotros como partido País Posible, el año antepasado, para las elecciones del 2020, tomamos la decisión más importante y la que le convenía al país, que era la de apoyar al presidente Luis Abinader, en ese momento candidato presidencial, hoy en día presidente de la República, para que dirigiera los destinos del país. Lo voy a decir públicamente, oigan esto, lo que voy a decir. El presidente Luis Abinader nos ha demostrado a todos que tomamos la mejor decisión, porque ha resultado ser mucho mejor presidente que candidato. Es decir, le ha demostrado al país que es un hombre que realmente está trabajando por los dominicanos de manera incansable, pero sobre todo con una ética y una honestidad que nos enorgullece a todos. Entonces, por esa razón, nosotros como partido ya hace algunos meses dijimos que vamos a acompañar al presidente Abinader hasta que la Constitución se lo permita. La Constitución de la República le permite a él poder repostularse, y nosotros vamos a trabajar de manera incansable en el partido País Posible. ¿Para qué? Para que el presidente Abinader se reelija, dirija los destinos nacionales desde el 2024 al 28 y convertirnos nosotros como partido aliado, que tenemos un compromiso con el presidente Abinader de ser el partido que más votos le sume para que él vuelva a ser presidente de la República. Esa es nuestra posición electoral conforme al certamen que se avecina en el 2024. Bueno, por lo menos en esta ocasión lo van a apoyar con mucho tiempo de antelación, porque en el 2020 esperaron a marzo para darle el apoyo. No esperamos, pero es que la Junta, recuérdate, la Junta nos aprobó como partido de manera muy tardía. Fue 30 de octubre. En diciembre fue que vinimos a hacer la Asamblea Constitutiva, y un mes y medio después apoyamos al presidente Abinader. Pero como persona, me refiero, ¿verdad? Tú como figura política podías haber hecho un apoyo con mucho tiempo
es mucho tiempo antes, pero prefirieron esperar, me imagino. Tú sabes por qué, te lo voy a decir públicamente. No, pero escúchame, no me lo dejé ahí, que pero se me va. No, pregunta. Pero tú sabes por qué. Ven acá, pero ¿y esa junta que teníamos ahí? ¿Y cuál partido en el gobierno era que estaba? Pero si yo salgo y digo eso, ahí mismo fácilmente el partido ni me lo aprueban. Ahora, las conversaciones con el presidente Abinader, y lo digo públicamente por primera vez, eso venía de esa junta, realizándose desde hace muchísimos meses atrás. Esa junta irresponsable, no voy a hacer una pregunta, me han hecho la pregunta, esa junta irresponsable fue la que metió a este país en un lío. Claro. Ahora, qué bueno pero que ahora... ¿entendiste por qué no lo dije antes? Me imagino que ahora, qué bueno, lo vas a hacer más temprano, repito, y no esperar a marzo. Fui el primero para dar el apoyo. Pero bueno, la pregunta mía es la siguiente. Son dos rápidas preguntas. La primera es, imaginarnos en un escenario sin Punta Catalina. ¿Qué sería del sistema energético nacional sin contar con esas dos plantas de Punta Catalina? Primero, esa es una pregunta para que nos responda ahora. Y la segunda, desde la vez anterior, cuando usted visitó el programa, nosotros le dimos la información de una denuncia que habíamos recibido de un incremento de la nómina tanto en cuanto al monto, así como a los colaboradores. Quedó usted en aquella ocasión, recuerdo, de enviarnos el dato por WhatsApp, así como le dijo a Susana ahorita, perdón, y nunca llegó el dato realmente del monto global de la nómina. Cuando entro a transparencia de Edesur, veo que para saber el monto de la nómina tengo que sumar 67 páginas de salarios individualizados, o sea, no hay ningún total dentro de esa página para que un ciudadano pueda saber cuál es el monto total de la nómina. Entonces me gustaría saber cuál es el monto total de la nómina y cuál es la cantidad en cuánto ha aumentado con relación al momento que usted llegó a esa institución. Sí, lo primero, la primera pregunta respecto, tú decías que Punta Catalina, sin Punta Catalina. ¿Qué fuera el país, el sistema eléctrico sin Punta Catalina? Bueno, sin Punta Catalina tuviésemos un déficit de generación importantísimo. O sea, si no hubiésemos tenido a Punta Catalina, por decirlo así, tú le sacas esa plata de la ecuación, se genera un déficit de generación. Esa es la respuesta. O sea que el hecho de que estén hacen un aporte importante en términos de la oferta de generación. Ahora, ¿ha baratado el precio del kilo? Ahora, que yo sí te digo, espérate, Nayib, qué bueno que el pueblo dominicano sepa que en este gobierno se llevan procesos de licitación para el tema de compra de energía combinada entre energías renovables que ya ha sido instalado, más otros procesos que vienen por cerca de 2.000 megavatios, que fue lo que el presidente de la República presentó en sus rendición de cuentas del 27 de febrero. Es decir, que lo que está haciendo este gobierno va a revertir de una u otra forma cualquier viso o de déficit de generación que podamos nosotros tener. Respecto al tema de la nómina, que tú me decías, mira, es una información pública y ahí está transparencia. Cualquier dominicano que quiera saberlo, hace una solicitud a Edesur y se le da. Pero ¿por qué no colgarlo en la página y totalizarlo como está ahí en la nómina colgada del mes de marzo de este año 2022? Pero no hay totales. Pero déjame decirte, lo que pasa es que no es que uno presenta lo que uno quiere. Hay una entidad que define cuál es el criterio. Y debe estar totalizado. Pero ¿dónde está? De eso yo sé. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es que coordina el trabajo de las diferentes OAI. Yo te puedo mandar a ti la resolución donde dice las informaciones. Ahora, pero eso no es problema, porque pareciera como que aquí queremos ocultar algo. Aquí yo no oculto nada. Yo soy un hombre transparente y tal información. Si quedó eso, te lo voy a mandar ahorita. Pero ahora yo quiero que mañana tú me digas, Morrison envió tal y tal cosa. Si me lo envía. Yo lo iba a hacer al otro día, aquella vez, hace como 3 Pero o 4 hacemos meses. Un compromiso. Mañana voy a estar sintonizado ahí escuchando que tú me reconozcas que te lo mandé. Si me envías ahora, yo lo pero voy a que hacer quede mañana. claro, nosotros como empresa estamos haciendo lo que todas las otras empresas y la dirección nos manda. Publique esto y lo otro. Ahora, en términos de la cantidad de nóminas, hemos reducido. Y cuando nosotros llegamos, había no solo una nómina que se publicaba, sino otras nóminas que no estaban transparentadas y eran ocultas. Y cuando tú sumas la cantidad de empleados que había totalizado cuando llegué en agosto de 2020 con los que hay ahora, han bajado cerca de 400 empleados. Esa es la realidad. Y eso está ahí. Y te lo voy a mandar mañana para que tú lo veas y me lo anuncies. Usted hablaba de proyecto que anunció el presidente sobre energías renovables. Y precisamente le quería preguntar,
¿En qué va ese proyecto de los paneles solares? Si tiene usted información, ¿qué tanto se ha avanzado en ese sentido? Sí, bueno, de los paneles en las casas o la gran escala de los proyectos. Los parques eólicos. Bueno, fíjate, pero aquí se han inaugurado una cantidad importante ya estamos de parques eólicos. Recibiendo, la población ya está recibiendo de parques solares, sí. Claro. Está recibiendo ya la población energía, ¿qué porcentaje? Totalmente, mira. ¿Y cuál es la proyección? Exacto, yo tengo que ser objetivo. En los últimos años, porque si digo que solo en este gobierno, entonces no estoy siendo serio. Y uno, como funcionario público y ciudadano, lo primero es que tiene que ser serio ante la gente. En los últimos años, en la República Dominicana, la matriz energética ha cambiado y se ha diversificado de manera favorable hacia las renovables. Y ahora, en este gobierno, se han instalado varios parques de energía solar que ya están inyectando a la red y otros que están. Pero también desde el gobierno pasado venía haciéndose esa inversión. Es decir, que nosotros tenemos una matriz de las más diversificadas de la región. Oigan, de las más diversificadas. Aquí se produce energía con 7 fuentes de combustible, por decirlo así, renovable y no renovable. Entonces, las energías renovables, ustedes saben que son recursos intermitentes, juegan su rol la energía solar durante el día y cada vez más la penetración es mayor. Ahora, a nivel residencial. Vamos a ayudarte, que ese no es tu tema. Y tú sabes que no hay un megavatio instalado que haya sido proporción de esta administración. No, espérate, ¿cómo? No. Todos esos proyectos estaban aprobados de los instalados. Pero yo lo acabo de decir, yo lo dije. Exacto, pero si hay algo que ha caracterizado a este gobierno del presidente es la continuidad de Estado. Pero oye, es para que no, voy a la tarifa, pero si algo ha demostrado el presidente Abinader y nos lo ha dicho a todos los funcionarios, continuidad de Estado. ¿Qué pasaba antes? Que llegaba un gobierno y tiraba a la basura todos los proyectos y las inversiones que se habían hecho y lo dejaba. Pues nosotros en este gobierno del cambio le damos continuidad. Por eso fue que dije, hay que reconocer que en el sector. Vamos a tu tema, que tú has hablado mucho política aquí, vamos a tu gestión. No, es que yo soy político. Solo un 9%. Mira, me está preguntando. Sí, solo un 9% se aplicó a los clientes residenciales de 0 a 300. Cuando por lo menos en tu distribuidora tocaba un 31%, me parece a mí, que de aumento. Y se aplicó entre solo 9. Exactamente. Sí. Y en Edenorte hasta 50% debió haber sido aplicado. Pero vuelve y di eso, y dilo tú, para no decirlo yo. Dime. Ustedes decidieron solamente traspasar un 9% a la tarifa de transición. Exacto. Cuando debió ser para este trimestre un 31%. Escuchó Pueblo Dominicano. Eso no quiere decir que no lo va. Pero lo va. Es un gobierno que está cuidando a los más necesitados. Si usted fuera inglés o fuera belga o fuera lo que sea, le hubiese subido 8 veces la tarifa. Está bien, pero los 2.194 millones de subsidios hay que buscarlo, y hay que buscarlo de manera menos transparente todavía, porque es de lo que el gobierno pueda recibir. Sí. ¿Cómo crees que van a llegar a ustedes a la tarifa de referencia si sigue aumentando el precio del petróleo? No, mira, ¿hasta cuándo el Estado puede seguir absorbiendo? No, mira, realmente es un desafío, tú lo has dicho, y quiero repetir esa palabra que tú dices, Susana. Pueblo dominicano, convocadores insensatos a la huelga. El aumento debió ser mucho mayor y el Estado dominicano, el gobierno, decidió aplicar una presión porque no hay dinero, señores. Déjenme explicarles, porque es que la gente a veces no entiende el tema de la vinculación de la pandemia, la guerra y lo que está pasando. Señores, la pandemia cerró la economía. Cuando tú cierras un país que no había restaurantes, no había hoteles, los colmados, que todo estaba cerrado, hay menos recaudación para el Estado dominicano porque la actividad económica se reduce. Si hay menos recaudación, el gobierno tiene menos dinero para hacer las cosas. Pero a pesar de eso, el esfuerzo que se está haciendo para contener los precios reales de la gasolina, del gasoil, de la electricidad, que son productos, por decirlo así, que no son producidos en la República Dominicana, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Y sobre el tema de la tarifa, qué bueno que tú señalaste eso,
pero es un tema de la superintendencia. Yo quisiera que sienten aquí al superintendente para que él sea quien explique el tema de la tarifa eléctrica. Morrison, yo quiero sí, porque yo no aplico, escúchame, yo no aplico tarifa. Es bueno que se sepa, las distribuidoras no definen tarifa eléctrica ni defino. La meta de pérdidas son... Yo quiero retomar el tema de la energía alternativa, que es importante. El tema, hablamos de que tenemos 7 fuentes de energía en la República Dominicana. O sea, nosotros no estamos dependiendo directamente de una sola matriz energética. Claro. Ha habido una reconversión, sobre todo de full oil ya y a gas. Sí. Entonces, me gustaría saber, en el tema de la energía eólica, ¿qué porcentaje representa? La energía solar, ¿qué representa en estos momentos? La energía a gas, a carbón, y la energía hidráulica y la full oil. ¿Qué está representando en cada uno? Sí. ¿Y cómo impacta eso en el abaratamiento del costo de energía eléctrica a los usuarios? Porque se supone que esa energía varía. Sin embargo, estamos todavía cobrándole a los usuarios como si tuviésemos la matriz del full oil. Y me gustaría entonces saber cómo vamos a trabajar eso y qué cantidad ya de energía a través de los paneles solares residenciales e industriales se está generando. Si tiene ese dato, me gustaría conocer esos datos. Sí, bueno, mira, una pregunta súper interesante y obviamente obligada a dar estadísticas muy puntuales. Yo así de manera directa no la tengo, pero te la voy a subir ahora mismo, pero te voy a hablar en datos reales porque ya tú lo dijiste, eso varía. O sea, la matriz en términos de la generación eléctrica, hoy día en este mes tú puedes tener una cantidad de agua que hizo un aporte, pero el otro mes hay una sequía y no la tiene. Respóndele a Julieta de la generación neta, dile. Pero una media. Yo voy para allá, yo quiero por favor, pero voy para allá. Sí. Vamos, señores, vamos a poner en orden en esto. Vamos a esperar que el invitado nos responda. Lo que decía, la fuente de energía, la diversificación, y voy más o menos a los porcentajes, que quiero hacer la salvedad, que varía. O sea, pero hay una media. Hay una media. Entonces, la fuente con la que se produce energía en la República Dominicana, tú produces con derivado de petróleo, con el fuel oil número 6, derivado, tú tienes gas natural, tú tienes carbón, tú tienes con agua en la hidroeléctrica, tú produces con biomasa, tú produces con viento y produces con energía solar. ¿Y el fuel oil número 2 no va a el fuel oil ya salió prácticamente, porque esas plantas, por ejemplo, la CESPEN, que cambió el nombre actualmente, esas plantas que eran las llamadas Cogentrix anteriormente, se reconvirtieron y entonces ya funcionan con gas natural. Entonces ya eso es parte del pasado. Entonces, ¿cuál es más o menos la proporción? El carbón ha tomado una preponderancia importante precisamente por Punta Catalina, que antes el gas natural era que de una u otra forma lideraba ese proceso. Tenemos entonces, un 30%. Ahora mismo, exacto, parte del 30 y pico % es carbón. El gas natural juega un rol también fundamental porque gran parte de esas plantas en el este se convirtieron a gas natural y tiene el otro peso. Los derivados del petróleo ¿qué porcentaje más o menos tenemos en el gas natural? Ahí es que voy, 20 y tanto %, algo así. El tema del petróleo ya entonces ocupa el tercer lugar y ya así tú vas degradando. La hidráulica, la parte de agua, sí esa ha tenido ahí que sube, esa oscila entre 6 a 10, por ahí se mueve más o menos % de la matriz. Entonces ya la renovable, biomasa, es muy poquita, es San Pedro Bioenergy, un poquitito, pero solar y eólica, bueno, esa fluctúa. Llegó un momento que solo en renovables tuvimos, de esas tipos de renovables, llegamos a un 5%, y eso marcó un dato interesante, pero la media 3, pero tengo que decir el pico que tuvimos. Entonces, esa es más o menos la composición de la matriz energética. Eso es muy bueno para el país. Y la parte residencial e industrial. Allí es que voy, que es lo que Julieta también decía. Mira, nosotros tenemos el tema de la medición neta, que es que tú en tu casa, en el techo, en tu negocio, en tu comercio, tú pones paneles solares y te conviertes en un generador, porque lo que tú generas de energía, tú lo inyectas a la red y se hace una medición neta. Entonces, lo que tú consumes,
nosotros entonces lo balanceamos. ¿Cuánto tú consumiste que yo como distribuidora te inyecté y cuánto tú pusiste en la red? Eso está funcionando de maravilla, porque ya hay mucha gente que está pagando prácticamente nada en la facturación. Yo los recomiendo, que siga el incentivo, eso existe. En Edesur hay una cantidad importante ya de megavatios tomados así, pero yo antes de irme quiero pasar un ligero comercial ya en el rol ciudadano, país posible. Miren, quiero hacer una invitación y un conocimiento que nosotros como Partido País Posible, en un ciclo de conferencias sobre liderazgo y comunicación estratégica, tenemos a partir del día de mañana en el país a Albert Rivera. Albert Rivera fue presidente del Partido Ciudadano, fundador, sí, diputado nacional de España, fue candidato a la presidencia en el 2019, compitiendo con Pedro Sánchez, actual presidente, Pablo Iglesias y un grupo, y ese joven brillante estará aquí. Tendremos una conferencia el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Pabellón de la Fama, donde estaremos compartiendo con él, y eso es parte del ciclo de formación que tiene el Partido País Posible para todos sus líderes a nivel nacional, que estamos en un proceso de crecimiento como partido para convertirnos en una fuerza que siga apoyando las directrices que está emanando el presidente Luis Abinader de cara a este gobierno y al próximo. Bueno, interesante, sobre todo los que ven mucho la política española, la llamada nueva política que después del 2015 encandiló a tanta gente aquí en República Dominicana. Gracias, Milton Morrison, por esta presencia en este Gobierno de la Mañana Z101, por las preguntas respondidas, sobre todo, obviamente, en cuanto al tema eléctrico y a los temas de política en general. Sabes que estas puertas siempre están abiertas para ti. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Llévatelo, Cundo.